Mis hermanos, sean muy bienvenidos a este podcast titulado Josué, un ejemplo que trasciende, donde exploraremos la fascinante vida de Josué en un viaje inspirador, lleno de aprendizaje y reflexión, donde conversaremos sobre este muy interesante personaje bíblico, desde aquellos momentos desafiantes hasta los más triunfantes. Soy el hermano Daniel Gutiérrez y le invito a acompañarnos en este segundo episodio llamado Josué, el espía. En esta ocasión profundizaremos en la etapa de la historia de nuestro personaje principal, Oseas, en lo que relata el libro de Números relacionado a la misión encomendada por Dios a Moisés de enviar a 12 príncipes o principales, jefes también dice en otra traducción, de cada una de las 12 tribus del pueblo de Israel a reconocer la tierra de Canaán. Entre ellos también se incluye los nombres de Caleb, de la tribu de Judá, y Oseas, de la tribu de Efraín. En el versículo 16 del capítulo 13, hay un versículo clave en este relato, que dice así: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Aquí nos detendremos un instante, porque sucede un hecho muy importante. Aquel varón llamado Oseas es en el primer episodio, ¿cierto? Ahora Moisés le pone por nombre Josué. Esto es un hecho que vale la pena profundizar realmente, considerando que los nombres en hebreo tienen un significado particular dependiendo de las características propias, como también del entorno, y así también los sentimientos ligados a la persona, etc. Y en este caso no es la excepción obviamente. Oseas en hebreo es Joshua o Joshea, que significa el que hace salvación. Moisés le cambia el nombre, añadiendo solo una letra al comienzo, la cual es la letra Yud. Es decir, ahora en hebreo su nombre es Yehoshua, que significa Yahvé es el que hace la salvación. Esto es realmente maravilloso, porque cambia radicalmente la dirección del significado de su nombre, cambiando el foco de lo terrenal, de lo humano, de lo personal, a reconocer la autoría de la salvación de la mano de Dios y no por obra de un hombre. Qué maravilloso es esto, ¿no? A su vez, Caleb también tiene un significado especial. Caleb es un nombre hebreo que significa fiel, de todo corazón, audaz o valiente. En hebreo se pronuncia Kolev. El sufijo kol quiere decir todo o entero, y la terminación lev significa corazón, por lo que su significado etimológico sería de todo corazón. Algunas personas creen que su traducción literal es perro, pero esto es incorrecto, ya que perro en hebreo es Selev. Qué maravilloso es esto. Cada nombre tiene su significado. Bueno, Dios le encomendó a Moisés elegir estos varones para una misión especial, la cual consistía en el reconocimiento de Canaán, donde los espías deben observar la tierra, su gente, las ciudades, la fertilidad del suelo y traer frutos como prueba de aquello. Esta expedición duró 40 días y luego de ese tiempo volvieron estos hombres con las noticias de lo que vieron. Los espías recorren la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob,
y encuentran frutas, incluyendo también un gran racimo de uvas, como relata la Biblia al respecto. Pero lo clave está en el informe. Después de 40 días, los espías regresaron y dan su informe. En esta tierra fluye leche y miel, dijeron. Y trajeron además un gran racimo de uva que trasladaban entre 2 personas. Pero también dijeron 10 de los 12 que esta tierra era habitada por pueblos fuertes y gigantes, los hijos de Anac, y las ciudades son grandes y fortificadas. Decían que ante esta raza de gigantes parecían ellos como langostas. Entonces, el pueblo se deja llevar por este informe, y esto le provoca temor, desesperación, lamentando haber salido de Egipto y deseando regresar ahí. Lloran y se quejan contra Moisés y Aarón, acusándolos de haberlos llevado a una muerte segura. Y en ese momento, estos varones, Josué y Caleb, levantaron la voz rasgando sus propias ropas para decirle al pueblo que si Dios está a su lado, esta tierra sería de ellos, y a esos gigantes se los comerían como pan. Es decir, destacan la certeza de que Dios los ayudará a conquistar Canaán y que su protección los acompañará, porque el poder de Dios es mayor a cualquier dificultad que haya en el frente. Pero ¿sabe qué, hermano? Esto no fue suficiente para ese pueblo, porque ya estaban sumidos bajo la desesperación, la falta de fe, y ellos quisieron apedrearlos. Pero Dios se enfurece por esta falta de fe y desobediencia del pueblo, y viendo su incredulidad como una afrenta a su poder y fidelidad. Esto está relatado en Números 14, versículos 11-12 aproximadamente. Y entonces Dios emite un juicio sobre este pueblo, condenando a que no puedan entrar a esta tierra prometida. Todos aquellos que tenían sobre 20 años caerían sus cuerpos en el desierto, así como temían que iba a suceder por la falta de su fe. Pero exceptuando a Caleb y Josué. Y así vagó el pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. Y Dios dio muerte primero a estos 10 espías por plagas, como dice la Escritura. Este relato nos enseña sobre la importancia de la fe y la obediencia en la vida del creyente. La desobediencia y la falta de fe pueden tener consecuencias muy graves en nuestra vida espiritual, incluso impidiendo el acceso a las bendiciones que Dios tiene preparadas para nuestra vida. Debemos confiar en las promesas de Dios, recordando que Él es fiel para cumplirlas, y rechazar el miedo que muchas veces nos invade, o esa incredulidad que a veces comienza a hacer mella en nuestra cabeza, en nuestro corazón, porque esto nos impide avanzar en su voluntad. Qué maravilloso es poder reflexionar en esto, ¿no? En la vida de un cristiano debe existir la confianza en Dios. Así como Josué y Caleb confiaron en la promesa de Dios de darles la tierra prometida a los cristianos, debemos confiar en las promesas de Dios para nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en cualquier lugar, ante la dificultad, ante la bonanza.
debemos confiar en Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es fiel y cumplirá lo que ha prometido. Muchas veces nosotros tenemos una perspectiva desde lo tangible, desde lo humano, desde nuestra carne, desde nuestros pensamientos, desde nuestra capacidad para resolver los problemas. Pero ¿sabe qué? Esto no tiene ninguna competencia ante el poder de Dios. Estos 10 espías tuvieron esa perspectiva y dejaron fuera de la ocasión a Dios, creyendo que ellos se iban a ser derrotados porque solamente vieron cuál era la capacidad que tenía el pueblo de Israel para poder combatir ante ese pueblo de gigantes que decían ellos, ante esas fortalezas, ante esas fortificaciones. Pero Josué y Caleb lo vieron desde la perspectiva de la fe. Y ellos confiaron en Dios. Y ellos sí pudieron entrar en la tierra prometida. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ellos no se olvidaron de que Dios es fiel. Y Él cumple sus promesas. Es importante que usted y yo superemos los miedos. En lugar de ceder ante el miedo, como lo hicieron los otros espías y el pueblo de Israel en general, los cristianos debemos enfrentar nuestros temores con valentía y fe en Dios, sabiendo que Él está con nosotros en todo momento, y aplicar lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 8, versículo 31, que es un versículo sabido por todos, pero a veces no lo practicamos. Que dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué maravillosa es la palabra de Dios. Otra característica importante en nuestra vida de cristianos es la obediencia a Dios. Josué y Caleb fueron obedientes a pesar de la oposición y el desánimo que enfrentaron. Imagínense, el pueblo completo estaba en contra de ellos porque eran la minoría. Todos creían que iban a ser derrotados. El caos había apoderado de ellos. Pero estos dos hombres, estos dos varones, tenían la fe en Dios. Imagínense, 2 hombres contra un pueblo entero. Era como para desanimarse. Cualquiera de nosotros podría decir: pero qué saco de seguir pensando esto, si la mayoría va pensando en forma diferente. Pero la fe de ellos fue más grande que el raciocinio de la mente. Entonces, Josué y Caleb fueron obedientes a pesar de la oposición. Los cristianos también debemos estar dispuestos a obedecer a Dios, incluso cuando otros se opongan o cuando las circunstancias parezcan difíciles. Además, usted y yo estamos llamados a perseverar en la fe. Mire, estos personajes, Josué y Caleb, tuvieron que esperar 40 años para entrar en la tierra prometida. Pero ellos perseveraron en su fe y también en la obediencia a Dios. Usted y yo, como hijos de Dios, también debemos perseverar en el camino, en este caminar con Dios. Incluso cuando las bendiciones o las respuestas a nuestras oraciones no sean de respuesta inmediata. El tiempo de Dios es el tiempo perfecto, que va más allá incluso de nuestro entendimiento. En resumen,
la historia de Josué y Caleb ofrece inspiración y orientación para que nosotros, en nuestra vida cotidiana, recordemos la importancia de confiar en Dios, superar los miedos, obedecerle y perseverar en la fe, incluso en aquellos momentos en que la vida nos presente desafíos, incluso en aquellos momentos en que nos enfrentemos a la oposición de nuestra fe. Y así hemos llegado al final de este episodio titulado Josué, el espía. Espero que este tiempo que hemos compartido haya sido de bendición y edificación para su vida. Perseverar en la palabra de Dios, en la fe y en la esperanza en que Dios va a cumplir con su promesa, sin lugar a dudas es de bendición para nuestras vidas. Nos encontramos en el siguiente capítulo de esta serie llamada Josué, un ejemplo que trasciende. Dios le bendiga grandemente.